Comencemos entonces con el estudio del sistema nervioso autónomo. Por ende es necesario entender los nervios espinales y sin duda cuando hablemos de nervios espinales y de los nervios cervicales del área de cuello, que son los que más nos van a importar, hablar de su relación con el nervio hipogloso. Así que si bien no es de los temas principales, conocer esto nos va a ayudar a entender muchas otras cosas y va a ser base para la unidad propia. Si empezamos a hablar entonces de los nervios espinales, los nervios raquídeos, vamos a coincidir que son 31 pares de nervios, los cuales se distribuyen en 8 cervicales. Acá tenemos una vista sagital de la columna, 12 torácicos o dorsales, 5 lumbares y en la zona pelviana 5 sacros y 1 coxígeo. ¿Cómo es la organización básica para estudiar estos nervios espinales? Básicamente acá tenemos un corte horizontal de la médula que se ve la sustancia blanca externa y la típica H de sustancia gris que acá está cortada a propósito. Es decir que donde está la H va a ser el lugar donde estarán los cuerpos neuronales. Esta H va a tener un asta anterior fundamentalmente motora y un asta posterior fundamentalmente sensitiva. Por tanto, las motoneuronas o neuronas motoras somáticas saldrán del asta anterior y se van a dirigir por una raíz anterior o ventral. Diferente será los cuerpos neuronales que van a llegar al asta posterior. Anatómicamente sale el nervio espinal inicialmente con una raíz dorsal o sensitiva que se va a encontrar con una dilatación que es el ganglio espinal. Estas dos raíces se van a unir y van a formar juntas el nervio espinal, que es el que va a pasar por los agujeros intervertebrales. Ese nervio espinal luego se va a dividir en una rama dorsal o posterior que va a inervar las zonas posteriores del cuerpo y una rama ventral que es la que, o anterior, para inervar las zonas anteriores del cuerpo. Así que vamos a ver que estas ramas, tanto dorsal como ventral, son mixtas. Ven acá como hay una raíz dorsal sensitiva, otra raíz ventral motora, pero luego se hace mixto. Y vamos a ver que una vez el nervio espinal formado también se va a relacionar con ramos comunicantes blancos y grises, pero para eso hay que entender sistema autónomo. Así que si pensamos en el sistema autónomo que ya tuvimos nociones en aquel cuadro que hicimos previamente, sabemos que va a ser el que va a estar destinado a la inervación de glándulas músculo liso y músculo cardíaco. La composición básica era una neurona preganglionar que va a salir de un núcleo o de una sustancia gris del sistema nervioso central y una neurona postganglionar en un ganglio autonómico haciendo sinapsis preganglionar y postganglionar. Recordamos que este sistema nervioso autónomo se divide en el sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico, pero el entérico lo vamos a dejar un poco aparte dada la extensión lejana a nuestra área de importancia. Por tanto, el sistema nervioso parasimpático era el que donde la neurona preganglionar salía de la zona craneal y de la zona sacra. Por tanto, el parasimpático es cráneo sacral o cráneo sacro. En cambio, el sistema nervioso autónomo, pero simpático, el simpático, su neurona preganglionar saldrá de los sectores torácico y lumbar de la médula, por eso su origen es tóraco-lumbar.
veremos ahora a qué refiere la inervación parasimpática y simpática, pero ya vamos a descartar y por tanto lo estudiado hasta el momento, que los nervios craneales que tanto estudiamos, los que eran autónomos, como su origen, su neurona preganglionar de estos parasimpáticos va a salir del cráneo, va a ser parasimpático. Así que repasamos: sistema nervioso simpático, cráneo, sacral, y sistema nervioso simpático, tóraco, lumbar. ¿De acuerdo? Así que veamos algo de sus diferencias. Se dice, es conocido el sistema simpático como el sistema que se activa en la lucha o en la huida y consta de varias acciones que suceden. Acuérdense que autónomo habla de alguna manera de un automatismo, habla de alguna manera de una inconsciencia y una imposibilidad de nosotros mismos poder regular. Por tanto, tiende a ser automático. Este sistema simpático, por ejemplo, se caracteriza porque se activa en forma generalizada, cambiando las arteriolas, ¿sí? el calibre, ¿sí? Que se contrae o se dilata en algunos casos. También el tipo de saliva. Acuérdense que es en la sensación de huida, de peligro inminente, ¿sí? O se pelea o se corre. Y en el caso del parasimpático, si bien podría tener efectos contrarios, aunque no son todos así, sino que son distintos, se caracteriza porque estas acciones que va a tener van a ser, aparte de distintas al simpático, más comúnmente dirigidas al descanso y a la digestión, y no va a activarse de forma generalizada. Así que fisiológicamente, que ustedes después lo van a estudiar más detalladamente, esas son sus diferencias básicas. Ahora vamos a describir un poco su anatomía, que desde ya sabemos que uno es cráneo sacro, el parasimpático, y otro es tóraco-lumbar. Entonces, básicamente el parasimpático, una neurona preganglionar, esto todo ya lo vimos, ya lo dibujamos, es repaso para afianzar. Preganglionar que va a partir de un núcleo parasimpático, en este caso nos va a importar del cráneo, no tanto de la zona sacra, va a viajar por uno de los nervios parasimpáticos como el oculomotor facial glosofaringio o tal vez el vago, pero en este caso vamos a llegar a un ganglio parasimpático de la cabeza. Por ejemplo, se les puede ocurrir el pterigopalatino, el submandibular, el óptico. Y allí, estos nervios, sobre todo facial y glosofaringio, que son los que vamos a describir mayormente, serán los que se van a anastomosar con otros nervios que van a distribuir esa fibra postganglionar para llegar al efector. Por ejemplo, el trigémino tiene anastomosis tanto con facial como con glosofaringio para distribuir estas fibras parasimpáticas postganglionares. A recordar que los ganglios parasimpáticos van a estar distribuidos en la cabeza, no tienen uniones entre sí. El submandibular está aparte del pterigopalatino, que está aparte del óptico, están cada uno separados, no tienen relaciones específicas. Diferente es el simpático, el cual va a partir esta neurona preganglionar, ¿sí? De la médula espinal, del asta lateral, y ahora vamos a ver por qué es ese asta lateral y no es ni el asta anterior ni la posterior, y va a salir por la raíz anterior, ¿sí? Que es motora, luego va a ir por el nervio espinal, donde se va a relacionar con una cadena ganglionar. Esta cadena de ganglios se va a llamar cadena ganglionar paravertebral, ¿sí? Que va a estar en estos sectores torácico-lumbar de
relacionada con los sectores torácico y lumbar de la médula, pero se va a proyectar hacia arriba también, hacia el sector cervical. Entonces, básicamente, este tronco de ganglios que van a estar todos unidos, ¿sí? Como una columna, los de abajo con el de arriba, el de arriba con el de más de arriba, hasta que el más de arriba, que se va a situar en el sector cervical, va a llamarse ganglio cervical superior. En ese ganglio cervical superior se va a aparecer la neurona postganglionar. Y de ahí va a viajar mediante algunas ramas de otros nervios o siguiendo el árbol arterial característico de este sistema simpático, llegarán a los efectores del área orofacial. Así que a destacar que las fibras postganglionales serán largas porque acuérdense que esta cadena ganglionar está bien cerca de la médula espinal. Aquí para que vean entonces el parasimpático relacionado al tronco encefálico, vamos a buscar entonces los núcleos parasimpáticos que acá los vemos. Ya sabemos el salival superior, que es este que está ahí, que es del facial, el salival inferior, que es del glosofaringio, y el motor dorsal, que es del vago. Por tanto, los ganglios relacionados con estos nervios serán, a ver si ubicamos esta imagen tan importante, es una vista desde adentro, cara interna de rama, cara interna de los dientes, acá se ve pared lateral de cavidad nasal, desde adentro estoy mirando, como desde la mitad de cara hacia lateral, pero desde adentro. Por tanto, aquí veremos ganglio pterigopalatino en la fosa pterigopalatina, pero vista desde cavidad nasal, que es del facial, ganglio óptico, acá relacionado con el glosofaringio, y ganglio submandibular también del facial, ¿sí? Relacionado con el nervio lingual. Acá aparecen plexos, este que ustedes ven acá es el vago, que va a tener plexos relacionados con arterias, pero van a tratar de descender como en los sectores esofágico y pulmonar. Acá vemos una médula vista de frente. Vamos a analizar el simpático, acuérdense, el sector tóraco-lumbar será, donde yo voy a encontrar la H de sustancia gris y un asta lateral. De acá van a salir las neuronas preganglionares. Esta asta lateral está presente en el sector torácico y lumbar de la médula. No es visible en el sector cervical. Entonces sale por la raíz anterior, luego en el nervio espinal sigue su camino y sale el nervio espinal por el agujero intervertebral. Esta preganglionar se va entonces, ¿se acuerdan que había unos ramos comunicantes blancos? Se va a comunicar con la cadena paravertebral, los ganglios simpáticos paravertebrales, porque tenemos una cadena prevertebral que está bien delante, pero esta es paravertebral, está de costado, un poquito adelante y de costado. Entonces, esta cadena que tiene ganglios que van hacia arriba, hacia abajo, pero hay algunos que van a sobrepasar el sector torácico, que van a llegar hasta el cuello. El más alto de todos será el ganglio cervical superior, ¿sí? Entonces, si vemos acá, vemos cómo alguna fibra termina acá buscando la postganglionar, pero otras suben y hay una sinapsis en este ganglio y otras van más arriba. Bueno, el de más arriba
va a ser el ganglio cervical superior. Es un ganglio simpático, un ganglio que donde va a haber sinapsis y de ahí saldrá la postganglionar para inervar las estructuras del área orofacial, por ejemplo, las glándulas salivales. Entonces, esa conexión cuando sale el nervio espinal, esta conexión con la cadena va a ser por el ramo comunicante blanco. ¿Bien? Ahora, a veces es necesario que esta postganglionar no siga el camino de plexos, como van a seguir estas que van a subir y descender, sino que tiene que volver al nervio espinal para salir por las ramas anteriores y posteriores. Entonces, cuando vuelve al nervio espinal, la postganglionar en este caso, porque ya hizo sinapsis acá, hablamos de ramo comunicante gris. ¿De acuerdo? No nos va a importar tanto el ramo comunicante gris, sí el ramo comunicante blanco puede ser el que va a conectar al nervio espinal, la preganglionar, con la cadena paravertebral simpática y luego hasta llegar al ganglio cervical superior donde habrá sinapsis y la posterior llegada al área orofacial que tanto nos importa. Aquí entonces, para comparar los dibujos, la preganglionar, vayan comparando con el de la derecha, sale por el nervio espinal y luego aparece el ramo comunicante blanco con la preganglionar hasta los ganglios de la cadena paravertebral, el tronco simpático. Acuérdense que están conectados entre sí, que lo ven acá, un tronco conectado con sus ganglios. Va a ascender hasta el más superior, que va a ser el ganglio cervical superior, y llegará al área orofacial. Y acá otro ejemplo más de este simpático, pero acá ya con el parasimpático, los dos juntos. Acá tenemos la glándula parótida, ¿se acuerdan? Glándula parótida que se encuentra relacionada con el borde posterior de la rama, que va a estar inervada por el nervio glosofaringio a través del nervio mandibular. La rama que va a llegar es el nervio auriculotemporal, que es la que va a pasar exquisitamente por ahí. Entonces, si vamos a lo parasimpático, que es lo que está en azul, la preganglionar va a salir de un núcleo parasimpático del glosofaringio, que como vimos anteriormente es el salival inferior. Si estudiamos glosofaringio, sabremos que va a dar una rama que es el nervio timpánico, luego se va a disociar en un plexo timpánico y dará el petroso menor para dirigirse hacia adelante y dar el ganglio óptico. ¿A quién se lo va a dejar el ganglio óptico? Al nervio mandibular. ¿Sí? Entonces, en la cara medial del nervio mandibular se va a unir, ¿sí? Se van a astomosar con el ganglio óptico, donde aquí en este ganglio habrá sinapsis. Y la postganglionar la llevará este nervio que vemos acá, que sale como dos filetes nerviosos, que es el nervio auriculotemporal. ¿Se acuerdan que en este espacio pasa una arteria importante, que esa la tienen que saber? Característico de este nervio. Y luego, como él se dirige desde medial, posterior y lateral del ATM, ahí pasará y dejará sus ramas para la parótida. Esa es la inervación simpática. La parasimpática. Lo azul es lo parasimpático. La inervación simpática será una preganglionar que sale del asta lateral, sigue por el asta anterior, nervio espinal y luego el ramo comunicante blanco, donde se va a conectar con el tronco simpático, ascenderá hasta el ganglio más alto, que es el cervical superior, donde de ahí sale la postganglionar y seguirá, por ejemplo, un árbol de arterias. Entonces se encuentra la carótida externa, que va a subir, a ascender y se mete en el espesor de la glándula parótida, haciendo y generando su inervación simpática. Entonces, si entendimos esto, vamos ahora de vuelta a esta imagen tan linda, que ahora sabemos que vamos a asociar acá, este es el ganglio cervical superior, este es el ganglio simpático más alto, miren qué alto que está en el cuello,
¿sí? Y este ganglio simpático, a partir de ahí saldrán plexos, ¿sí? Plexo de la carótida externa, y acá llegará a la parótida, y también se acuerdan por el agujero carotidio que pasaba la carótida interna y el plexo carotidio interno. Acá lo vemos, acá es claro como el simpático, la posganglionar, va a andar por el plexo carotidio interno, y acá viene la parte más divertida, realmente si entienden esto es fantástico, ya que miren quién pasa por acá. Acuérdense, agujero carotidio, acá pasa el nervio petroso mayor, pasa el nervio petroso mayor, nervio del conducto pterigoideo, miren la pterigoides acá, y ganglio pterigopalatino. Así que el nervio del conducto pterigoideo no solo tiene fibras preganglionares parasimpáticas, acuérdense que el ganglio parasimpático es este, sino que tiene postganglionares simpáticas, de aquí. Y si entendimos esto, es maravilloso. Entonces, una vez entendidos los nervios espinales y el autónomo, vamos a definir entonces un poco lo que son los nervios cervicales. Los nervios cervicales van a tener, como ustedes saben, todo nervio espinal, ramas posteriores y ramas anteriores, que las que nos van a nosotros a importar serán las anteriores, las que se dirigen hacia adelante. Se van a dividir los 4 nervios cervicales superiores en el plexo cervical, que es el que vemos acá, y los 4 inferiores, que tal vez de menos importancia para el área odontológica, el plexo braquial. Así que vamos a definir este plexo y como ustedes ven, hay ramas, ¿sí?, que siguen algunas direcciones particulares y se unen con otros nervios. Un plexo profundo, miren acá como hay un músculo cortado, y hay un plexo superficial. Así que empecemos a describir cada uno de ellos. Entonces, el plexo cervical en el sector superficial va a dar ramas sensitivas. Una rama, que es la occipital menor, ¿sí?, siempre van a relacionarse con el músculo esternocleidomastoideo o el ECO, conocido, ¿sí?, que va de la apófisis mastoides hasta la clavícula y esternón. Entonces, este músculo va a tapar a los nervios cervicales, pero los superficiales van a escapar por el borde posterior. Acá vemos el borde posterior y escapan todos a este nivel. Unos ascienden, que van a ser el occipital menor hacia las zonas de la piel de la cabeza, el sector posterior de la cabeza, y el nervio auricular mayor, que es este, que se distribuye y da ramas para el sector posterior de cara, pero sobre todo a esta zona del ángulo de la mandíbula, la zona de la piel del ángulo. Se acuerdan que es la zona que no inervaba el trigémino, porque el auricular mayor, o NAM en su abreviación, es quien la inerva. Una rama se dirige hacia adelante, ¿sí?, siempre son superficiales al esternocleidomastoideo, el transverso del cuello para la piel de la región infraioidea, y unas descienden, que van a ser los nervios supraclaviculares. Y esta tal vez es la mejor parte, me parece a mí, que tal vez confunde, pero si lo entendemos es realmente fácil. Las ramas profundas también forman un plexo, y un plexo profundo. Acá vemos el primer nervio, el segundo, el tercero, el cuarto, dando ramas que se van a unir, a relacionar entre ellas para los músculos que están en la zona. Ahí tienen un poco los músculos que van a estar inervando cada una de sus ramas. Pero particularmente los primeros nervios, C1 y 2, van a dar una colateral larga, ¿sí?, con una raíz superior y una raíz inferior, que es el asa cervical. El asa cervical es una de las anastomosis que tiene este plexo cervical con el nervio hipoglós, que acá lo vemos, el nervio hipoglós. Entonces, esta asa cervical va a dar ramas para los infraioideos, excepto el tiroioideo. Miren acá el homoioideo, el esternotiroideo, el esternoioideo
también el homoioideo, el sector inferior. Así que nos queda el tiroioideo. Vamos a ver entonces que estas ramas del plexo cervical, en el asa cervical dará para los infraioideos, excepto el tiroioideo, pero si ustedes recuerdan, el origen branquial somítico del genioideo lo inervaba en los nervios cervicales. ¿Quién lo llevaba? El hipogloso. Y miren acá como el hipogloso se lleva dos axones, en realidad son muchos axones, pero en un grupo para el tiroioideo, o sea, lo inerva el hipogloso, pero los axones son del plexo cervical, y el genioideo, ¿se acuerdan? De origen somítico, como el hipogloso va a llegar hasta el genioideo, va a introducirse en piso de boca, va a dar también la ramita. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos dos músculos que están inervados por el plexo cervical y los lleva el hipogloso gracias a esta anastomosis con el asa cervical. También se va a conectar con el nervio accesorio y darán ramas para el ECOM y el trapecio, que son los músculos que van a estar tapando este sector. Uno en sentido lateral, como el ECOM, que tendría esta dirección, y uno por detrás, que es el trapecio. Entonces entendamos nervio hipogloso para concluir todo este conocimiento que venimos haciendo. El nervio hipogloso es un nervio motor somático, así que básicamente va a tener motoneuronas que salen del núcleo motor del hipogloso. El trayecto que va a tener, vamos a buscarlo en la cara anterior del tronco encefálico, su origen aparente será el surco preolivar, este que está acá es el nervio hipogloso. Se va a salir del cráneo por el conducto del nervio hipogloso, ¿se acuerdan? En las masas laterales de el occipital. Luego va a estar cubierto por el ECOM que acá está cortado. Y acá lo vemos como desciende, va a seguir la dirección del vientre posterior del digástrico. Y si seguimos, vean acá, va a seguir también relacionándose con el estiloioideo y el tendón intermedio del digástrico. Aquí el músculo hiogloso, tenemos un músculo de hioides a lengua, también se va a relacionar con él, sigue hacia adelante y se mete en este espacio entre el miloioideo, miren la típica imagen de miloioideo, de línea miloioidea a cuerpo del hioides, y se mete en el hiato miloioideo hiogloso. ¿Sí? Sabemos que se mete en este hiato, va a quedar por encima del miloioideo, por tanto va a quedar en piso de boca, mejor dicho, en la región sublingual. Allí se va a relacionar, que veremos en la imagen próxima, con el conducto submandibular y el nervio lingual, que también pasarán por este hiato. Visualicemos esta imagen, es una vista anterior, ¿sí? Que se cortó en el sector premolar inferior, acá está la mandíbula. Miren el miloioideo, por encima del miloioideo estoy en piso de boca, región sublingual, por debajo estoy en cuello, y acá vemos cómo llegan desde atrás. Yo estoy viendo de adelante, desde atrás van a llegar el nervio lingual por arriba, es el que llega desde arriba y cruza al conducto submandibular, que también va a llegar. La glándula sublingual, acuérdense que por arriba de la línea miloidea está la fosa sublingual, acá encuentro la glándula sublingual, y por debajo va a llegar el nervio hipogloso, es el componente más bajo de este hiato. Acá entonces el miloioideo y acá en esta dirección el hiato. Así que vamos a analizar las ramas que da durante su trayecto. Las colaterales más importantes, acá lo vemos al hipogloso, vemos su recorrido. Anastomosis va a tener con nervio vago, que acá vemos el vago, miren acá como le da una ramita, con el tronco simpático, miren acá,
si entendimos tronco simpático, acá el ganglio cervical medio, ganglio cervical superior, le da otra ramita acá. Y va a tener también con los nervios espinales. ¿Cómo se conectan? Se van a conectar con el asa cervical. ¿Sí? Acá vemos entonces estas colaterales. Esta asa cervical, ¿sí? Va a estar relacionando las cervicales, nervios cervicales del primero al tercero. ¿Se acuerdan que da ramas para los infraioideos? Miren, el ioides, acá el homoioideo, diente anterior, superior e inferior, el esternoioideo, el externo tiroideo, y no da rama para él. ¿Quién da la rama? No es el asa cervical, es el hipogloso, que da, miren acá, rama para el tiroideo y luego para los músculos de lengua. El iogloso acá, de ioides a la lengua, es bien cuadradito, es típica imagen del iogloso. El estilogloso, que viene de la estiloides a la base de la lengua. Y sigue para dar ramas también acá, miren acá, espinas mentonianas, genioideo, y también va a dar también para los genioglosos, que acá debería decir genioglosos. Las ramas terminales entonces va a dar para los músculos de la lengua y otros músculos de lengua que tenemos por aquí también, o mismo por acá también, y va a tener fibras propioceptivas de estos músculos, pero como él no tiene un núcleo, sensitivo, se van a dirigir a los nervios espinales. Y ahí entonces termina las ramas y las relaciones del sistema nervioso autónomo, los nervios espinales y el